tengo una maestría en educación, lidero el programa, estoy en Uniminuto desde el 2011 y desde el 2013 estoy como coordinadora del programa. Entonces, ese ejercicio de coordinación del programa pues me ha obligado a tener esa experiencia también en práctica, no solamente en la formación académica, sino en práctica de los procesos de selección, de reclutamiento, de capacitación, de formación por competencias, bueno, toda la línea de la parte organizacional, pues he tenido la oportunidad de trabajarla. Entonces es para mí muy grato poder compartir con ustedes realmente parte desde que llego, parte de pero no se dio y ahora terminé en el diplomado, pero de manera curiosa, virtual y no presencial como siempre lo quise, pero bueno, esperemos que algún día pueda conocer MeToo porque sí es una de las cosas que siempre he querido desde que estoy en Uniminuto, por muchas cosas, por el profesional, por la posibilidad de conocer esta región que tiene muchos intereses particulares para mí. Los temas que vamos a trabajar están relacionados precisamente con los temas de reclutar, cómo se vinculan las personas, cómo se dan los procesos de reclutamiento, cómo se hacen las creaciones de cargo, las descripciones de cargo, cómo se hace el ejercicio posterior también de contratación y de capacitación, o sea, toda la línea desde que llega el trabajador hasta que empieza a trabajar como tal. Entonces, es muy importante, digamos, que los temas estén pues, como muy atentos. Yo sé que a veces ustedes tienen problemas de conexión, por eso la sesión está siendo grabada y después yo les comparto el link para que desde la sede, creo que allá también descargan y les entregan el video para que ustedes a veces, si no lo pueden ver, pues lo vean de manera más fácil y más práctica. Esa es como, digamos, la forma en que vamos a trabajar. Otro aspecto importante es, son 3 sesiones las que vamos a trabajar. Vamos a tratar de distribuir esas temáticas en los 3 días. Igual si es necesario, si ustedes de pronto ven que necesitan otro encuentro para reforzar como preguntas o inquietudes, con mucho gusto la podemos programar de pronto para el próximo lunes y eso lo estamos hablando de aquí al viernes. ¿Listo? ¿Cuál es el trabajo o el producto final que vamos a entregar? Vamos a entregar cómo sería una línea completa de selección, de reclutamiento y de selección de un perfil y vamos a construir también el perfil del cargo. ¿Listo? Con esos 2 elementos y van a organizar grupos de 4 personas. 3 o 4, máximo 4, mejor dicho. Y ese va a ser el trabajo final que ustedes van a entregar. Obviamente yo les voy a entregar claramente la actividad para que ustedes tengan una rúbrica clara, los parámetros claros y toda esa información, pues o sea, ese producto lo van a poder entregar de acuerdo a lo que yo les vaya proporcionando en cada una de las sesiones en que estamos trabajando, además de los materiales y documentos adicionales que les pueda enviar. ¿Preguntas o dudas con respecto a lo que les acabo de explicar? No, profesor, correcto. Sí, claro, todos. Igual ahí me pueden decir o me pueden escribir por el chat, como les quede más fácil. Yo lo leo aquí, que ya por ahí está Roger. O sea, cualquier pregunta que tengan, entonces la idea es poderla resolver. Es un trabajo, básicamente, a mí me gusta mucho trabajar de manera práctica, ¿sí? Con cosas que realmente sean útiles para un ejercicio posterior, sobre todo porque es que el diplomado que ustedes eligieron precisamente es de gerencia del talento humano y este es un proceso fundamental en ese diplomado que ustedes están haciendo. Entonces, más que cualquier teoría y eso es como ese producto que me interesa que lo sepan hacer, porque eso les va a dar una herramienta muy práctica para su ejercicio profesional en caso de que quieran trabajar en esa área de recursos humanos. Bueno, entonces ahora sí voy a compartirles la pantalla con la presentación de hoy, ya que aprendí. Estaba acá, compartir. Entonces, esa presentación igual también se la voy a compartir en el listo, ¿ya la ven? Sí. Sí, señora. Ah, perfecto. Listo. Esta presentación también se las voy a enviar.
también por el grupo de WhatsApp y también al correo del coordinador académico para que ustedes puedan tener acceso y que sea como un elemento de insumo para el trabajo final. Bueno, entonces el tema que vamos a trabajar hoy específicamente es selección de personal, reclutamiento y selección por competencias. Entonces, quiero empezar por saber qué son las competencias. Entonces, la palabra competencias a veces suena, cuando uno no conoce mucho del tema, como a competir frente a otras personas o como en qué soy mejor que otros. Pero en realidad, dentro del proceso de selección, las competencias son las habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes que una persona pueda tener frente a un cargo, a un conocimiento, a un área específica, ¿sí? ¿Qué le permiten cuando un colaborador tiene esas competencias? Pues tener un buen desempeño en cualquier trabajo y pues, ser diferenciador en el certamen de desempeño. ¿Qué significa esto? Algo muy importante es, yo les quiero poner, a mí me gusta mucho utilizar la autorreferencia de mis ejemplos porque creo que cuando uno utiliza autorreferencias es como que ayuda como a aclarar muchas dudas. Cuando yo salí del bachillerato, entré al SENA, yo alguna vez quise ingresar a Seguros Bolívar y en Seguros Bolívar había una posibilidad de ingreso para secretaria. Y en ese momento me hicieron un montón de pruebas y no pasé, ¿sí? Años después yo estudié psicología y cuando yo era psicóloga me hicieron unas pruebas, pero para ser psicóloga que apoyaba procesos de selección en Seguros Bolívar. Y en ese momento pasé las pruebas sin problema. Entonces, el problema no era en el caso, o sea, que yo no fuera buena, entre comillas, esa palabra no me gusta mucho, pero como que fuera buena trabajadora, mala trabajadora, sino que las competencias en ese momento, tal vez como secretaria, no eran tan buenas o tan fuertes o tan definidas como las que sí tenía como psicóloga. Entonces, cuando uno va a elegir un cargo, lo más importante es saber si la persona que va a ingresar a ese puesto realmente tiene las competencias para ese cargo. Competencias, recuerden, habilidades, cualidades, conocimientos o actitudes. O sea, realmente es persona que va a ingresar a esa empresa, a esa institución, tiene las características suficientes para que realmente pueda rendir bien en el trabajo, para que pueda tener un buen desempeño, para que realmente pueda tener un crecimiento en esa empresa. Entonces, por eso ese proceso es bastante interesante y bastante importante. Entonces, ¿cuál es digamos, las formas en que se puede hacer un método por competencias? Entonces, una es intereses que tienen en la diferencia conocimientos, habilidades, actitudes o intereses. Diferencias de una persona a otra. Lo que demuestra en ese momento de las interacciones. O sea, son los medios donde uno puede medir realmente si la persona tiene como ese perfil. Entonces, como en la entrevista o en las primeras entrevistas uno puede ver ese tipo de cosas. O sea, ¿qué diferencia tiene? O sea, cuando uno entrevista a varias personas puede también ver quiénes tienen más cualidades cercanas a ese cargo que yo estoy postulando, ¿sí? ¿Cuáles son los intereses que diferencian o los conocimientos o habilidades que los diferencian con los demás? ¿Sí? O cuál es ese plus o ese toque diferenciador que tiene esa persona con respecto a las otras. Bueno, el cómo hacemos las cosas está determinado por nuestras características personales. Hay cosas que son tangibles o intangibles en el trabajo que las personas hacen, ¿sí? ¿Qué es lo tangible? Los conocimientos, las habilidades, sí, que son las que con las que proporciona que tienen por una o dos, o por experiencia o por conocimiento, ¿sí? La persona a veces tiene una experiencia tan vasta en algo que le permite tener competencia en alguna tarea específica o al contrario, por la formación o la capacitación que ha tenido, la hace competente. Los intangibles son ligados a las características personales que nos garantizan resultados superiores y son más difíciles de desarrollar. ¿Qué quiere decir esos intangibles? Son las cualidades o las habilidades blandas. ¿Qué son habilidades blandas? Muchas veces, y a mí me ha pasado, y les voy a contar como aspectos que me ha sucedido, por ejemplo, en la selección de profesores del programa que yo lidero. Hay personas que son muy inteligentes, muy estudiadas, que tienen un perfil alto académicamente, entonces es el magíster que está haciendo el doctorado, que ya ha hecho un montón de artículos, ¿sí?
O está también la persona que uno dice, no, ya ha pasado como por 3 universidades, ya tiene experiencia en docencia, entonces uno dice, no, pues es una persona que tiene la formación académica y la experiencia en docencia, pues ya estuvo, ese es el perfil. Pero resulta que cuando uno va a ver otros elementos que necesita ese perfil, como por ejemplo, necesito que sea responsable, que cumple con la entrega de notas, que sea responsable con el cumplimiento de productos conmigo. Otra habilidad que yo necesito que tengan los profesores es que tengan buenas relaciones interpersonales con los otros profesores, con los estudiantes, por supuesto, que tenga esa habilidad para mediar, no para entrar a chocar con los chicos, sino para que pueda sentarse y hacer diálogos y consensúe para que realmente sea el ejercicio más ágil y más fluido. O, por ejemplo, aspectos como flexibilidad cognitiva para entender que yo tengo una estructura de clase, a veces funciona para un grupo y después con otro grupo pues no funciona, ¿sí? Y a veces sucede que el profesor puede tener todo eso tangible. ¿Qué es lo tangible? Que resulta que tiene toda la experiencia académica, tiene toda la experiencia en docencia, pero resulta que las otras que son intangibles, que son las habilidades blandas, no las tiene. O las tiene, no las tiene tan desarrolladas. Entonces, termina siendo una la que sea tener dificultades, el resto es inteligente, que tenga la fortaleza académica y la fortaleza experiencial de la docencia, ¿sí? Que tenga, digamos, formación inclusive en pedagogía, pero a veces pueden tener toda esa formación, pero en el momento del salón no sabe cómo hacer que los estudiantes se vinculen con la clase, no tienen eso que llamamos pedagogía y didáctica. Entonces, eso se los pongo en el ejemplo de la docencia, pero sucede lo mismo en cualquier espacio laboral que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, observamos personas que están en servicio al cliente, toda la formación de servicio al cliente, pero no saben hacer nada, o sea, no saben tratar a las personas. Como tenemos personas que a veces no tienen nada de formación al servicio al cliente y son, cuando yo hablo de tangibles e intangibles. Entonces, son elementos muy importantes que se deben tener en cuenta en el momento de la selección de personal. ¿Por qué es importante el proceso de selección? Entonces, miren, hay algo que es muy importante y es, a veces las personas, entre más pequeña la empresa, aunque también pasa en grandes, tienden a hacer selección de manera muy informal y muy de amigos, ¿no? No, mira, ayúdeme con mi primita, ayúdeme con la tía, ayúdeme con mi amigo de toda la vida. Entonces yo me traigo a mi amigo de toda la vida a trabajar conmigo porque pues, hay que ayudar a la gente, hay que colaborarle a las personas. Y entonces yo termino trabajando muchas veces con muchas personas, con conocidas, amigos, familiares, ¿sí? Pero en el momento en que voy a tener un reto, una meta corporativa, institucional, entonces me empiezo a dar cuenta que aunque son muy queridos y yo los adoro, ellos me adoran, de pronto no están acordes al perfil laboral que necesito, ¿sí? Por eso es demasiado importante porque si uno ingresa a una persona que no tiene el perfil, ¿qué pasa? La gestión hace no es suficiente en la empresa, ¿sí? Tengo que gastar demasiado en entrenamiento para que esa persona comprenda cómo tiene que hacer la actividad. Tengo que hacer compensaciones de cómo articulo todas esas actividades para que esa persona realmente me dé con lo que yo espero. Eso es una mala inversión empresarial. Incluir personas en la empresa que no tienen el perfil. Yo no estoy en desacuerdo con que se contraten familiares o amigos siempre y cuando esos familiares o amigos cumplan con el perfil o tengan la experiencia. Cuando usted incluye una persona que no tiene esas particularidades, pues usted termina haciendo un ejercicio que realmente no le aporta, que no le suma a la empresa y que sí le genera al contrario, dificultades, reprocesos, no agilidad en los procesos, o sea, no, o sea, es una mala decisión y cuando una persona está liderando o una empresa o el área de gestión de talento humano tiene que tener claro que, que ese aspecto de la gestión humana es tan importante, tan interesante, que puede ser la razón por la que una empresa crece exponencialmente o también se quiebra. Es tan fundamental eso como cualquier otro aspecto, porque las personas son las que ejecutan las labores y las actividades. El factor humano
aunque uno intenta trabajar, es a veces impredecible. Por eso tratamos de volverlo lo más predecible posible y es hacer el proceso de selección completo. Porque es importante para el desempeño del gerente, porque dependerá gran parte del desempeño del empleado el trabajo que haga el gerente. En los costos dependerán en la eficiencia, el proceso de selección, reclutamiento, viajes, contratación y consecuencia las implicaciones legales que podrían generar. O sea, cuando se hace un proceso adecuado, pues en la empresa, pues permitirá una buena gestión de la empresa. Cuando no se hace, por ejemplo, hay empresas donde las consecuencias pueden ser hasta legales porque no se contrata a la persona y no se demuestra que se hizo el proceso adecuadamente, ¿sí? Esos son aspectos que se deben tener en cuenta en el momento del proceso de selección. Bueno, ¿cuáles son los pasos del proceso de selección? Primero, requisición de personal, luego reclutamiento, preselección, aplicación de pruebas, luego entrevista, referenciación, visita domiciliaria y análisis de informe final. ¿Qué es la requisición? Es cuando yo lanzo la convocatoria. Lo mando lo envío por redes sociales o la envío por correos institucionales o la publico en el periódico o la publico por alguna agencia de empleo y entonces menciono que necesito una recepcionista de tal a tal hora con un sueldo tal, o sea, hago toda la información del cargo y pues la presento y también expreso no solamente las características de ese cargo, sino la descripción también de las particularidades que necesito de la persona en ese cargo. Después hacemos el ejercicio de reclutamiento y preselección, que ya es como empezar con eso, que ya ese primer ejercicio, hacer una primera selección con la hoja de vida. ¿Cuáles son las personas más aptas para ese cargo para empezar para pasar al segundo nivel? Entonces, las que estén más cercanas, las que tengan más, dos elementos, las que tengan más experiencia o las que tengan más conocimiento. El conocimiento puede ser validado de dos formas. Una, por formación formal, académica, de capacitación técnico, tecnológico, profesional, de acuerdo al nivel del cargo, o también la experiencia que tiene en el cargo. Eso sí depende mucho, o sea, porque por ejemplo, para una recepcionista puede que no tenga necesidad de tanta formación académica, pero sí mucha experiencia en el cargo, ¿sí? Por las particularidades. Pero hay cargos donde por más que experiencia que tengan en el cargo, necesito también que tengan la formación académica. Entonces ahí toca diferenciar eso de acuerdo a cada cargo. Aplicación de pruebas, la entrevista, referenciación es llamar a las referencias que aparecen en la hoja de vida, visita domiciliaria, análisis general o informe final. El ideal es que se apliquen todos los pasos. En algunos lugares o instituciones por decisiones administrativas o económicas o bueno, de logística a veces se suprimen algunos, pero esa es la ruta ideal pues para realmente garantizar que la persona que ingresa a esa empresa es la persona que realmente puede mantenerse en el cargo y no solamente mantenerse sino generar un desempeño como el que yo espero. Listo. El reclutamiento, que es la parte inicial, entonces es un proceso sistemático, tiene que como objetivo atraer a los aspirantes, candidatos potencialmente calificados, idóneos para ocupar cargos dentro de la organización. ¿Qué es importante del reclutamiento? Que sea muy clara la tenemos que tener identificación de fuentes de divulgación, lo que les decía. ¿A dónde vamos a enviar esa convocatoria? No, que yo lo voy a enviar porque tengo unos grupos de WhatsApp de personas que buscan empleo o en una página donde las personas buscan, o, no sé, hay bolsas de empleo o al empleo.com o a Computrabajo o me voy a ir a Facebook, bueno, no sé, cuál es la línea, cuál es ese lugar, esa área donde yo voy a elegir. Publicar esa convocatoria. Por ejemplo, para ciertos cargos, las universidades a veces llegan mucha convocatoria para vendedores, para impulsadores y cosas así, porque son estudiantes que estudian de noche y en el día tienen tiempo de trabajar y que también quieren que tengan cierto nivel, digamos, de formación. Bueno, entonces eso ya lo define cada empresa de acuerdo a lo que necesita. Ofrecimiento al mercado sobre oportunidades de empleo. Y tercer, información directa y habilidades de persuasión. Entonces, ¿cuál es la información que yo voy a abordar?
para poder garantizar que me lleguen las hojas de vida correctas y suficientes, ¿sí? Una de las cosas más difíciles cuando uno hace reclutamiento es que a veces le llegan hojas de vida que no le sirven a uno, ¿sí? Por eso es muy importante buscar en el lugar donde uno va a publicar, ¿sí? Ser muy claro en la información que se genera frente a tanto las expectativas, pero también el enganche. Quiero decir, ¿por qué se está ofreciendo? ¿Sí? Si usted necesita perfiles que tengan que realmente sean óptimos y que sean los que usted espera, necesita también que sea persuasivo ese mensaje en el que se publica para hacer la requisición, ¿sí? Pero también por otro lado es frente a todas las, no solamente que a veces son muy cortos, se requiere recepcionista para trabajo de 8 a 12 a 12 a 6 y pago salario mínimo, ya, pero no se habla nada más como, por ejemplo, hay empresas donde dice, se necesita tal perfil para empresa con un excelente equipo humano, interesados en la salud mental de las personas y no sé qué, o sea, como que engloba ese perfil en algo institucional. Y eso es mucho más llamativo, mucho más interesante para las personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entregar oportunamente una cantidad adecuada de candidatos para facilitar el proceso de selección. Lo que les decía, mira, muchas veces llegan o no llegan suficientes, llegan muy poquitas y entonces entre más poquitas también es más difícil encontrar un perfil adecuado porque a veces le toca a la empresa elegir un perfil que es el de entre los que quedan, el único que medio aplica. Y no es la idea es que la empresa se quede con el mejor perfil que está en el mercado, ¿sí? Y el otro, el directo encargado es el Departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa. O sea, esa es una labor específicamente de esa persona. Por eso es importante que esa persona, si está trabajando en esa área, sea experta en este proceso, que conozca las fuentes, que tenga clarísima dónde están las bolsas de empleo, ¿sí? Que sepa también redactar un perfil, que lo sepa publicar para que realmente lleguen los mejores, los más aptos. Aspectos a tener en cuenta: cuántas personas necesito, fechas de ingreso, recursos necesarios, agencias de reclutamiento, levantamiento de perfil, condiciones laborales, beneficios laborales, elaboración del contenido publicitario. ¿Por qué todas esas informaciones? Porque es que a veces la gente no se presenta porque no es claro. Por ejemplo, es un trabajo de contrato término indefinido, fijo, prestación de servicios, ¿sí? Con prestaciones de ley, trabajan los sábados, o si trabajan las noches, si tienen horas de pago, o sea, si es necesario pago de horas extras, o sea, tiene que tener toda la información para que las personas pues tengan claridad si ese trabajo les sirve, porque también puede ser en un muy buen perfil y cuando llegue la entrevista de una vez se cae porque ya se da cuenta que no se ajusta a sus necesidades o a sus expectativas. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que estar muy pendientes también. Hay dos reclutamientos, el interno y el externo. ¿Qué es el reclutamiento interno? Interno son las personas que trabajan dentro de la empresa. ¿Sí? Son personas que ya conocen ya en la institución y que pues están esperando a veces para ascensos, entonces están muy pendientes de las convocatorias. ¿Cómo se hace este reclutamiento ahí? Con circulares, con correos electrónicos, se utilizan los medios de comunicaciones que tengan las empresas, carteleras y cualquier otro medio de esos, pues para que las personas se enteren que hay una vacante abierta y que puedan tener un crecimiento en la misma empresa, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que conocer los resultados del proceso evaluativo de ingresos, su desempeño, existe plan de carrera, hay condiciones de promoción, existe reemplazo de promocionado, o sea, como tener en cuenta antes de lanzarla qué aspectos a nivel interno se van a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los profesores acá, si la evaluación docente fue alta, ¿sí? Si los profesores son cumplidos con las entregas, o sea, si en general esa persona o ese colaborador ha sido una persona que ha demostrado en el tiempo un desempeño que le permite ser opcionado para continuar haciendo carrera dentro de la institución. Porque hay personas que quieren crecer, pero realmente su desempeño no les ha dado pues pie para que sean opcionados o candidatos a ese tipo de actividades, o ese tipo de puestos, perdón.
¿Cuáles son las ventajas? Economía, rapidez, validez y seguridad, motivación de los empleados, menor tiempo de entrenamiento, y eso pues ayuda a que pues, las personas internamente sea como, bueno, aquí vale la pena porque si no es juicioso, acá lo ascienden a uno, entonces hay como esa comunicación que le permite tener mayor motivación a los trabajadores. ¿Cuáles son las desventajas? Influencias de superiores, porque a veces a superiores, ay, sí, por favor colabóreme al trabajador o no lo dejan subir, o sea, a veces por esos temas emocionales no se manejan de manera tan profesional en algunas organizaciones o en casi todas, lamentablemente existe todavía eso. Entonces, o para ayudar o para no ayudar, ¿sí? Y la idea es que el proceso sea completamente objetivo, que no tenga que ver con los afectos o pocos afectos, sino simplemente por un proceso transparente que se esté revisando. Generación de conflictos, porque a veces no hay personas o grupos que se incomodan porque ascienden a uno, así como hay unos se alegran, otros se molestan porque ascienden al otro, que porque a él sí, entonces a veces le hacen la vida imposible, entonces hay a veces esas dificultades. Hay que analizar muy bien esos aspectos, pues para que no se genere más problemas con esa selección, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no pueden llegar a trabajos, o sea, hay perfiles tan altos que por más que una persona lleve mucho tiempo en la empresa, no los puede ocupar, porque aunque conoce la organización, no tiene los conocimientos ni la experiencia suficiente para poder asumir algunos cargos, a menos de que la persona pues haya formado y haya trabajado para poder llegar ahí. El reclutamiento externo, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Bases de datos, referenciados por empleados, también se puede tener en cuenta los referenciados de los empleados, anuncios en las porterías, universidades, como ya se los había mencionado, empresas similares, ¿sí? En Internet, ahorita las redes sociales, o sea, ahorita en este momento las redes sociales son increíble medio para convocatoria, para poder jalonar esos procesos de manera importante. Y pues tener en cuenta la frecuencia con que se debe hacer cada cosa y los costos, es decir, cada cuánto voy a publicar, cada cuánto sí, debo renovar o refrescar esa postulación. Entonces, tener muy en cuenta todo eso y les digo, la claridad de que necesiten, no como, creo que un mal ejemplo es precisamente el que está ahí de la tarjetica, ¿sí? Se necesitan, pam, 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 y entonces llame, pero no dice claramente en qué condiciones ni nada, pero seguramente porque ahí están haciéndolo para bolsa de empleos, pero si hubiera para una empresa, se necesita una información más amplia para poder saber si la persona que se está postulando realmente quiere trabajar en ese lugar. ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de reclutamiento? Renovación de personal, o sea, llega gente nueva a la empresa con nuevos conocimientos, con nuevas dinámicas, aprovechamiento de personal capacitado de otras organizaciones. Entonces llegan personas que ya tienen una trayectoria, otras experiencias, entonces que llegan a sumar, a oxigenar, a cambiar la perspectiva, porque a veces cuando uno lleva mucho tiempo en una empresa como que se sesga y queda muy en mirada de túnel y no alcanza a ver como el panorama completo. Desventajas, mayor costo, más tiempo, frustraciones del personal interno, porque dicen, no, pero ¿cómo es posible? Y llegan y traen a otra persona en vez de aprovechar las personas que están acá adentro, ¿sí? Pero pues como les decía, en ambas no es que sea una mejor que la otra, simplemente ese es un análisis que debe hacer gestión humana y decidir cuál puede ser la más, o sea, la más ventajosa o la más oportuna para el caso en cuestión. Entonces, después de que ese proceso de reclutamiento ya se hace, ¿sí? Y ya tenemos, y después hacemos una preselección de unas hojas de vida que son como las más cercanas o que por lo menos tienen como un perfil inicial. Es decir, es que a veces llegan hojas de vida y a mí me pasa, yo, profesor, necesito profesor universitario con maestría y me llegan profesionales recién graduados que no tienen experiencia en docencia, obviamente porque se acaban de graduar, que no tienen la especialización, que no tienen la maestría. Entonces son hojas de vida que yo no voy a entrevistar porque ya de inicio pues no van a ser seleccionadas o no van a ser tenidas en cuenta. Entonces evitando ese desgaste, uno lo que hace es un primer filtro de quitar todas las hojas de vida que no corresponden al perfil que yo necesito, ¿sí? Y ahí sí ya proyecto la entrevista por competencias como elemento clave en el proceso de selección. ¿Qué es una entrevista por competencias?
Una entrevista por competencias es una reunión que se hace pues con las personas, con una persona cualificada, con alguien que aspira al cargo, ¿sí? Para conocer realmente por qué está ahí, por qué quiere para el cargo, pensar, revisar si tiene las características más idóneas para desempeñar la tarea. ¿Qué hago yo? Lo que me siento es, obviamente uno hace unas preguntas como, bueno, la experiencia, la universidad, pero yo me siento a hablar con él y a entablar una conversación que me permita explorar como diferentes escenarios y la reacción de esa persona en diferentes escenarios, ¿sí? O sea, voy haciendo una conversación que no se sienta tan forzada, ni tan checklist, ni como sentado ahí como no haciendo como una, como muy policiva, sino algo un poco más relajado, pero obviamente como con una estructura donde yo revise, por ejemplo, si ese servicio al cliente, uno se da cuenta si la persona de entrada es que tiene esa capacidad de escucha, si tiene esa habilidad de expresión, si tiene actitud de servicio. O sea, hay pequeñas cosas que uno puede hacer durante la entrevista en las que determina si las personas tienen actitud de servicio, si están atentas a la información que se les está brindando. O sea, ese tipo de cosas es como un pequeño acercamiento que le permite a uno ver si realmente esa persona cumple con las características que uno está esperando y con las competencias que uno está esperando para ese cargo. Entonces uno no tema preguntar, la idea es ahí como, bueno, ¿y cómo se sentiría usted si, por ejemplo, en el caso de los recepcionistas, y si a usted le llegan 10 personas a la vez pidiéndole algo, que eso es muy usual en esos cargos, ¿usted cómo ha hecho? O sea, ¿usted cómo lo hace? Es que yo siempre me he intrigado frente a eso porque no sé cómo lo manejan, o sea, como una cosa un poco menos presionada, pero sí abordando los temas. Y donde la persona digo, no, la verdad, pues yo, pues nada, pues toca mirar cómo se organiza uno en la fila y le doy turnos o lo manejo de esta forma o veo las prioridades, no sé. La respuesta que te da la oportunidad de decir, venga, esa persona puede tener un buen manejo de esa situación. O sea, hay que pensar en las situaciones más difíciles que manejaría esa persona en el cargo y ver cómo lo manejaría, porque ya tienes ahí la información de que experiencia académica o ese tipo de cosas que ya se pueden evidenciar formalmente en la hoja de vida, pero hay otras cosas que tú necesitas indagar en la entrevista, que son las competencias blandas que les decía, lo intangible que mencionaban en las diapositivas anteriormente. Eso es lo que necesitan ustedes empezar a abordar acá. Entonces, por eso se sugiere que preparar la entrevista. Aunque no es un checklist, no es la postura así como de cuestionario y intimidante, generando más estrés a la persona, tampoco, o sea, tienes que tener un rutero, o sea, una estructura, por lo menos de los temas más importantes a los que quieres darle como importancia, ¿sí? Los temas que les quieres dar relevancia y que quieres como tener en cuenta que esa persona tenga esa habilidad. Por ejemplo, para mí, el manejo del conflicto, la mediación, capacidad de escucha son elementos que en el cargo de los profesores que yo he entrevisto tengo en cuenta de una manera importante, ¿sí? Y tener en cuenta en el lugar. La idea es que sea un lugar tranquilo, privado, que sea cómodo. A mí alguna vez me pasó que yo hice una entrevista en un lugar como una cafetería porque pues por alguna razón en la oficina no se podía porque estaban fumigando. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que la persona o sea, en un momento yo me distraje porque alguien me saludó y él también se distraía con las personas o los estudiantes que pasaban. O sea, eso fue un error y después me tocó pues pasarme a otro espacio y poder tener más tranquilidad para poder hacer la entrevista. Fue algo pues obviamente que se salió de las manos en ese momento, pero hay que cuidar mucho esos detalles precisamente para no caer en un error en este proceso de selección, ¿sí? El mejor resultado es si la persona se siente tranquila, ¿sí? No, si usted la presiona, a veces es la sensación de que si yo presiono y si lo hago sentir, entonces la persona va a mostrar lo que realmente es. No, mire, se los digo yo, hay personas con una excelente competencia y unas excelentes habilidades que a veces su dificultad o su talón de Aquiles es precisamente el manejo de la ansiedad y a veces cuando llegan a escenarios así se bloquean y a veces el que está entrevistando dice, no, pero mire cómo se comportó en esa entrevista y bueno, y no lo eligen y se pierden la oportunidad de tener un excelente trabajador. Entonces tampoco se dejen llevar por ese tipo de cosas. Hay personas que también tienen una muy buena destreza en la entrevista y no son tan buenos trabajadores. O sea, no se sesguen, sean objetivos. Entonces, en este proceso, la palabra que se tiene que decir todo el tiempo es ser objetivo. Porque si uno no es objetivo, después tiene la dificultad precisamente de enfrentarse a personas que realmente no eran lo que usted esperaba, lo que usted necesitaba mejor en la empresa.
Entonces, preparación de la entrevista, ¿qué? Conocer los objetivos de la organización, revisar el perfil de la hoja de vida, la solicitud, lectura de cualquier otra información que corresponda, preparar preguntas básicas, organización del tiempo, preparación del ambiente. Se conecta con la misión de Uniminuto, entiende qué clase de estudiantes tenemos, cuáles son las situaciones que evita, informaciones que el profesor como que se alinee con ese tipo de discursos, que se alinee con la filosofía institucional, que uno vea, así no la conozca, uno sabe cuando una persona como que a medida que uno le va compartiendo ciertos elementos de esa filosofía institucional, se conecta o no se conecta. O sea, uno debe saber porque la persona en el discurso lo va diciendo, oiga, me parece interesante tal cosa que usted mencionó al comienzo, porque en mis anteriores trabajos o por mi vida o por mi interacción diaria, ¿sí? La hoja de vida, antes de revisar cualquier cosa, porque las preguntas, algunas van a ser relacionadas con la hoja de vida, ¿no? Preparar preguntas básicas, no se pongan un rutero de 50 preguntas, ¿no? O sea, 4 o 5 que sean como las que usted realmente quiere hacer la énfasis y las otras van surgiendo de manera un poco más de la conversación. El tiempo, midas en el tiempo para que sea lo que usted necesita, porque si tiene varias entrevistas, pues tiene que regularla. Ni mucho ni poco que quema el santo, ni mucho que no le haga hombre, como dice el dicho, o al revés. Bueno, preparación del ambiente. Listo. Es importante tener en cuenta cómo se siente el candidato por 2 cosas importantes. Cuando participan muchos postulantes, el entrevistado lo sabe, o cuando el postulante está en posición de desempleado. Esas cosas son importantes saber porque, por ejemplo, el que está en posición de desempleado a veces tiene una postura de mucha angustia y como que quiero saber y me puedes contratar, y entonces empiezan a generar unas presiones que son a veces bastante incómodas. Entonces, pero la idea es como generar un poco de tranquilidad, ¿sí? Tener en cuenta esas cosas, pero ser muy prudente con la información que se le da para no generar ni desánimo ni ilusionar, sino ser muy objetivo, ¿sí? Pero a veces uno o sea, no lo ve que lo digan claramente, pero digamos que lo manifiestan de una manera un poco con su comportamiento, con la mirada, con la inquietud. ¿Cómo formular las preguntas? Entonces, efectuar pausadamente pregunta por pregunta, no acosarlo con varias preguntas, ¿sí? A veces lo que les decía, no preguntas tan directas, sino como más en la charla, en la conversación. Es muy importante que la persona que haga las entrevistas tenga esa habilidad. Sí, hablando de competencia, tiene que tener esa. La de tener habilidad para la conversación, para escuchar, para entablar esa interacción de una manera más tranquila, ¿sí? No como un juicio. Y que le permita que esa persona vaya soltando la información sin que se vaya dando cuenta, ¿no? Las preguntas nunca se deben realizar en forma negativa, ¿sí? Eso es algo importante, ni tampoco preguntas que ya sugieran la respuesta. Como, y es que usted no se sentía bien allá, ¿cierto? En esa empresa, ¿cierto? O sea, ya se está respondiendo, ¿no? Sino, una pregunta en modo positivo es, ¿y cómo fue tu experiencia en la anterior empresa? ¿Sí? No diciéndole que es negativa porque usted ya piensa que porque esa empresa siempre la gente sale por tales motivos. No entre ahí en esos temas y en esos juicios, sino de manera muy objetiva y muy limpia y muy transparente hacer las preguntas. Listo. Bueno, hasta aquí, hasta el tema de las preguntas. ¿Tienen alguna inquietud, pregunta que quieran hacer como para hacer un stand-by antes de seguir? Así está bien, profe. Sí, bueno, listo, continuamos. Bueno, ¿cómo valorar el comportamiento? Entonces, digamos que son esas notas que usted toma al lado, no solamente son las respuestas verbales que las personas hacen, sino, por ejemplo, las acciones. Ejemplo, la persona cuando usted le preguntó
sobre las motivaciones que tiene para trabajar, no sabía qué decir, veía para otros lados, ¿sí? Entonces, es posible que la persona lo único que esté buscando en ese momento es trabajar y ya, pero no tiene tan claro por qué trabajar en esa empresa o en ese cargo. Y esos son elementos también importantes, porque, a ver, yo quiero que no suene deshumanizado lo que yo voy a decir, ¿sí? Obviamente, hay muchas personas que están necesitando empleo, ¿sí? Pero nosotros como, digamos, en la gerencia de talento humano o en un cargo de selección, usted no puede caer en el error de darle trabajo a las personas porque lo necesitan, ¿sí? Usted tiene que darle trabajo a los mejores perfiles. Ahora bien, si ese mejor perfil además necesita, pues genial, maravilloso, ¿sí? Pero no caiga en el error de, ay, no, es que esa persona realmente lo necesita, es que pobrecita, es que está pasando por tal cosa, ¿sí? Porque usted no es, o sea, usted no está contratado para eso. ¿Sí? O sea, está contratado para darle a la empresa las mejores opciones de las personas que van a reclutar. Entonces, bien sea que usted lo haga o que contrate a una persona, porque usted puede ser el gerente de la parte de gestión humana y, y tener un psicólogo que sea la persona que haga todo ese proceso de entrevista, que obviamente por la formación que tiene, pues ya digamos que la formación, la implicación de la formación académica le implica también la formación en estas competencias de conversación, de análisis de comportamiento, de comunicación verbal, de la comunicación no verbal. ¿Listo? Y hacer, o sea, cómo le fue durante las actividades de evaluación, qué hizo, cómo reaccionó. Entonces, es como para ver ese tipo de acciones y también cómo él responde, no solamente a las preguntas, sino, por ejemplo, a preguntas específicas que usted pueda hacer frente a ciertos comportamientos que ha tenido en otros escenarios laborales anteriores. Las preguntas se pueden hacer preguntas cerradas, que son las preguntas que uno hace ya en un checklist anterior, pues, que son clarísimas y son muy como muy puntuales, como por ejemplo, listo, en los trabajos anteriores usted ha laborado en el área de servicios generales. Dígame específicamente cómo le ha ido en cada empresa y cómo ha sido su desempeño. O sea, es como, en el sondeo sí es como preguntas más cortas y bueno, ¿y cómo se sentía usted en esas empresas? Ah, ok. ¿Y qué era lo que más le gustaba de su trabajo? Ay, qué chévere. ¿Y cómo le iba con los compañeros? Ah, muy bien. Y bueno, ¿y qué era lo que más de pronto le parecía aburrido o poco molesto? ¿Sí? Entonces, esa es como más la conversación que a mí me parece que es como más a veces más fluida la entrevista. ¿Sí? Las hipotéticas son muy chéveres porque son las de los casos. ¿Usted qué haría si se presentara esta situación? ¿Usted qué haría si se presentara este problema? ¿Usted qué haría si se viera enfrentada a esta oportunidad? ¿Sí? Entonces le permiten también a usted dar un sondeo, bueno, esta persona más o menos cómo actuaría. Obviamente, puede ser que sí sea lo que haría o lo está intentando, obviamente, descrestar al entrevistador, pero también eso, así sea descrestar, también eso nos da información frente a lo que necesitamos. Por ejemplo, si usted necesita un vendedor y el vendedor tiene que tener una característica que es agresividad comercial. En esa agresividad comercial, señora. Dayana, ¿vas a decir algo? Ah, se te abrió el micrófono. Listo. Bueno, entonces, por ejemplo, en las preguntas. Ah, bueno, ya, listo. Entonces, se te abrió el micrófono. Entonces, esas preguntas hipotéticas en un vendedor, y si el vendedor intenta como persuadirme a mí, como, entonces yo digo, bueno, esa persona tiene esa agresividad comercial que quiere persuadir al entrevistador y puede ser una habilidad importante que yo debo tener en la persona para que haga eso con los clientes. Porque si yo entrevisto a un comercial, a una persona de ventas y la veo callada y como un poco recursiva, como que no sabe qué decir, pues yo ya sé que esa persona no me va a funcionar para ese cargo. Es que las competencias son buenas, pero depende del cargo. Es decir,
Si es una persona que usted necesita, en el caso mío, un investigador, yo no necesito una persona que hable tanto, sino que es una persona que sea muy buena escribiendo, que sea muy buena indagando, que sea muy buena encontrando, o sea, articulando temas en red, que tenga, que cuando hable sea puntual y claro, o sea, sí, otras competencias. Pero si yo necesito, por ejemplo, una persona que maneje práctica profesional, necesito un profesor que sea pues súper dinámico, que esté activo, que esté orientando a los muchachos, que tenga otras características. En ventas, por ejemplo, es muy importante la agresividad comercial. Es muy importante que sea recursivo, que sea elocuente, ¿sí? Que intente como persuadir al otro, como dice uno vulgarmente, tramar, ¿sí? Pero por lo menos uno ve ese rasgo como algo positivo en una entrevista porque yo necesito que tenga esas particularidades al momento de enfrentarse a la venta y no una persona que sea pues callada, organizada, metódica, y que no es que sea malo, sino que para el cargo no funciona. Listo. Las preguntas intencionadas, son preguntas o sea, de casos como usted, blanco, o sea, que le da dos opciones nomás para que la persona escoja y que son dos opciones que no son deseables, ¿sí? Entonces, entre discutir con un cliente y discutir con su jefe, ¿usted qué haría? Entonces, son cosas que como que los ponen como en dilemas, ¿sí? Pero que también permite ver hacia cómo lo resuelve, o sea, la capacidad de resolución del conflicto, de la toma de decisiones, carácter, o sea, otros aspectos. Y la pregunta abierta, pues, es lo que ya hemos hablado al comienzo, o sea, pues, facilita, pues, hablar de preguntas y que la persona, a veces una pregunta y permite que el entrevistado hable muchísimo, ¿sí? Con esa pregunta abierta. Entonces, a veces le preguntan, bueno, ¿y usted entre todas las opciones, ya hace cuánto está sin empleo? No hace tanto. Ah, ok. ¿Y por qué? ¿Y en qué empresas, digamos, puede empezar así? ¿Y en qué empresas ha trabajado? Perdón, ha presentado pruebas. ¿Y por qué te parecería que esa sería la indicada? ¿Qué le gusta de esta empresa? ¿Qué sabe de esta empresa? Entonces, esa pregunta ya detona que él tenga que hablar. No, pues yo sé que esta empresa está en todas las ciudades y que lleva tantos años y que yo sé qué, y es que mi abuelito, o sea, hay preguntas que lo que hacen es detonar una respuesta más larga. El desarrollo de la entrevista, entonces, o sea, la idea es como que no se pase un tema hasta que se pase el otro. O sea, no cortar al entrevistado, sino esperar que culmine lo que está expresando y que se resuelva el tema con completitud. Escuchar atentamente siempre lo que la persona está diciendo y tomar nota de las cosas más importantes. A veces hacer feedback, o sea, repetir las cosas que ha dicho el candidato le permite reafirmar si lo que tú estás entendiendo es lo mismo que la persona está diciendo. Pasa con mucha frecuencia, ¿no? Que a veces la persona está expresando algo y uno creyó entender, entonces uno le repite, o sea que me estás diciendo que realmente lo más importante en este momento es la familia. Entonces la persona dice, no, sí, pues mi familia, pero pues también el estudio, por ejemplo, para mí la formación acá. Entonces sí, ese tipo de cosas le permiten a veces tener uno más claridad frente a lo que quiere expresar el candidato. ¿Y cómo se va a hacer el cierre de entrevista? Entonces es importante preguntarle todo lo necesario que necesitemos nosotros para tener información del perfil, que no se nos quede ninguna información importante que podemos preguntarle ahí, porque es que sería muy incómodo tener que llamarlo para preguntarle algo que me faltó, ¿sí? Ser amable, crear el clima de cierre, agradecer por el tiempo, por la disponibilidad, por la actitud que tuvo, ¿sí? No generar expectativas ni positivas ni negativas, no con la cara, ojo con la cara, porque a veces uno con la voz dice, no, claro, no, aquí no, eso, muy bien, muchas gracias, le estamos diciendo, ¿sí? Pero a veces con la cara como que yo hago caras de aprobación o desaprobación, que lo que hacen es que la persona salga ahí con una inquietud y la idea no es generar estrés, o sea, una persona que se está presentando y que pues dio su tiempo pues para hacer una entrevista, entonces no, o sea, no hay necesidad de ese tipo, esas entrevistas al estilo antiguo, al estilo militar, donde yo me pongo en una postura rígida, donde yo quiero es que la persona como si fuera una prueba de resistencia, hacer mala cara, a ver qué hace el otro, pues eso ya no se usa en realidad en gestión humana, porque la persona desde el comienzo tiene que sentir que si va a ingresar a esa empresa tiene una actitud precisamente de escucha, de actitud de trabajo en equipo, de reconocimiento de lo que es el otro, ¿sí? De un respeto por la persona y no sentir que es una empresa que va a tener una actitud de vigilancia pues todo el tiempo que ingrese a ella. Que esa no es realmente una postura de lo que es la gestión humana en el siglo XXI, ¿no?
¿Qué evitar en una entrevista de selección? Pues que el entrevistador hable demasiado. Imagínense el entrevistador hablando y el entrevistado escuchando. Y eso pasa. Porque como todo con las personas que tienen los perfiles narcisistas, pues se ponen a hablar de más y no dejan que el otro se exprese, ¿sí? Que el otro hable y al final nosotros necesitamos es escuchar más que hablar, ¿sí? Demostrar acuerdo o desacuerdo con o sea, lo que decía, caras de aprobación o desaprobación, ¿sí? Entonces, una cosa es hacer como una cara como de atención frente a lo que la persona está diciendo y otra cosa es como de una cara amable si está hablando de su familia o así como, pero es diferente que estés dándole caras de hizo la respuesta bien o mal, porque la persona lo que hace es ponerse tensa o animarse o confiarse. No, normal, una cara neutra, una cara amable, pero no a caras de aprobación y de desaprobación. Distraerse, lo peor que puede pasar es que sienta el entrevistado que usted está contestando el celular, el WhatsApp, que usted está por allá viendo a alguien que pasó, ¿sí? Porque eso pues genera que usted no le tiene respeto a esa persona que está al frente. ¿Sí? Intimidar al candidato, lo que veníamos mencionando, o sea, a mí eso me parece que es una práctica, perdónme la expresión, patética, ¿sí? Que no debería estar en el siglo XXI porque uno no tiene por qué tener esa postura, pues, de una persona elevada, de una persona que está en supremacía frente al otro, sino que simplemente estamos en un ejercicio, en un rol, donde yo estoy haciendo la selección, tú estás siendo entrevistado, el día de mañana la cosa cambia y yo voy de entrevistado y tú me entrevistas. O sea, en la vida es así, la postura debe ser supremamente respetuosa con el ser humano que está al frente. Y a interrumpir al candidato a menos que se deba hacer. De pronto el candidato ya se alargó demasiado y yo necesito culminar con la entrevista y lo que me está diciendo no me nutra el perfil, le digo con manera muy respetuosa, sí, pero ay, qué pena contigo, gracias por la información, pero como tenemos un tiempo limitado y unas preguntas que te quiero hacer, entonces si quieres cierra lo que estás diciendo y seguimos a la siguiente pregunta. O sea, de una manera muy respetuosa, ¿sí? Mira, lo que estábamos hablando, ¿sí? Superioridad, esto está mal, usar terminología que el candidato no pueda entender, o sea, tecnicismos, palabras muy elevadas, dejar que las gesticulaciones distraigan al candidato, hay personas que son muy expresivas al momento de hablar, sentarse absolutamente quieto, inmóvil, ojalá con esa cara así con observador, así estilo psicoanalista, pues no, y hablar de usted mismo. Entonces, eso es un error muy grande, o sea, hablar de usted mismo en la entrevista, la idea no es hablar, o sea, es que hable el otro, uno únicamente interviene donde corresponda. Tratar de completar complicadas listas durante la entrevista, entonces a veces es como sentarse y ver como así estilo EPS, llenando un montón de preguntas y la persona se siente como, bueno, ¿y acá yo qué estoy haciendo? ¿Sí? Sino por eso es muy importante que sean, si hay que llenar un formato que sea muy básico, muy sencillo de diligenciar, que nos permita más estar en contacto con la persona que con el formato. Comparar durante la entrevista al otro entrevistado, o sea, decir, no, es el otro, el que acabó de salir, no sabía ni dónde estaba parado o uy, el anterior, ¿qué pasó? O es excelente. Entonces, ese tipo de cosas genera molestia, incomodidad, porque están hablando mal del anterior, uno te queda pensando, ¿será que está hablando mal de mí después de que yo salga? Y si está hablando muy bien, dicen, no, pero ya con eso, ¿yo para qué sigo? Entonces, cualquiera de las dos cosas es una mala práctica. Las interrupciones en persona, o sea, por teléfono, pues sí, no debe ser demasiado intenso en comentarios o opiniones. Entonces, acá hay un ejemplo. Tendrás que asegurarnos rotundamente que que no quedarás embarazada en 14 meses. O sea, eso es atrevido, ¿sí? Y hay empresas que hacen eso. O sea, uno no puede interferir con la decisión de vida de cada uno. O sea, y esas son cosas que, o sea, que de pronto ya en el siglo XXI no es tan común que uno, o sea, que una mujer tome una decisión de quedarse embarazada justo cuando consigue el trabajo, porque realmente lo que la persona quiere en general es pues mantenerse en un trabajo y poder desarrollarlo. Podrán haber excepciones, pero ese no es el caso. Uno no puede entrar a ser atrevido con ese tipo de comentarios y a veces se escuchan unas narrativas bastante particulares. ¿Qué no se debe olvidar? Detectar las situaciones difíciles, conocer las razones por las que el entrevistador se fue de cada trabajo, eso es importante. ¿Sí? La remuneración, hay diferentes formas de preguntar sobre este tema con respecto a los trabajos anteriores o con la expectativa que esa persona tiene. Despejar las dudas a tiempo, ¿sí? Entonces, o sea, a los baches, es el tiempo entre un trabajo, o sea, esos espacios que no trabaja, que no son laborales, que la persona se quedó sin empleo, qué pasó, qué hizo esa persona en ese tiempo. Para la entrevista es importante saber qué sucedió, por qué la persona dejó de trabajar, ¿sí? ¿Por qué dejó de trabajar en la anterior empresa? Porque eso nos indica tendencia a la estabilidad, desarrollo de sentido de pertenencia. Hay personas que tienen unas dificultades
de no fijar, o sea, no sentarse en un solo trabajo, sino de ir de un trabajo a otro porque tienen dificultad para vincularse con una empresa o porque tienen dificultades en el desempeño, porque son volubles emocionalmente. O sea, hay que revisar por qué se van con tanta frecuencia las empresas. Obviamente hay que tener claro que nuestras realidades laborales de hoy en día nos llevan a contratos de prestación de servicio, donde a veces no es que uno quiera, sino que le cortan a uno el trabajo cada 4 meses. Esas son particularidades distintas, pero no que sea porque la persona realmente esté teniendo dificultades y que sea voluble o inestable, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones del cambio? Expectativas al postularse, las expresa y las que no expresa, o sea, como ir indagando. Esa era como la presentación inicial con respecto a lo que tiene que ver con el reclutamiento y con esa entrevista inicial. Entonces, quiero escucharlos, quiero saber qué les pareció la presentación y qué preguntas tienen. Buenas noches, profe. Por mí me quedó todo muy claro. Listo, perfecto, Darwin. Dayana, que tú vas a por ahí conectada, cuéntame. No, pero realmente todo claro, me pareció muy interesante y realmente pues cosas que no da y realmente le sirve mucho. Ah, bueno, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, la idea es que ya mañana seguimos terminar como la ruta, como el proceso pues vamos a continuar con esa ruta de lo que pasa con la persona que entra a trabajar hasta que pues, va siguiendo el proceso hasta que quede vinculada. Entonces, la idea es que con todos esos elementos ustedes vayan pensando cómo sería el ejemplo de la ruta que ustedes pueden escoger para hacer el ejemplo que cada grupo va a construir. Recuerde que la idea es como pensar, bueno, puede ser una empresa real que ya conozcan y que digan, bueno, la ruta de selección de esta empresa es así, pero le falta esos elementos que acabamos de ver hoy. Si vieron que vimos que la entrevista, que el entrenamiento, que la visita domiciliaria, ¿sí? Como todos esos elementos que de pronto las empresas no tienen y que serían importantes. Entonces ustedes tomen de base una y la completen, la estructuren y cómo sería el ideal, o que pueden crear una que ustedes inventen y cómo la construirían y cómo sería la ruta de selección y esos procesos que llevarían a cabo para garantizar que realmente la empresa contara con todos esos elementos. Y después de que construyan esa ruta, ese proceso, que vamos a ver también en un ejemplo mañana, ustedes también construyen el perfil del cargo de un caso en especial y ese sería el trabajo para el final del módulo. Bueno. Listo, profe. Listo, Listo, profe, muchachos. gracias. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por estar ahí hasta el final. Y Bueno, estamos hablando mañana entonces a las 6:15. Bueno, listo, profe, Listo, gracias. profe. bueno, Igualmente, feliz noche. bueno, que se bien. Eso es lo Listo, que profe. vamos a hacer. Chao. Chao.